divina, por esta bendición que nos ha alcanzado a nosotros, que nuestro Padre Celestial la unja esta palabra y descienda como una lluvia de bendición sobre el pueblo latinoamericano y aún sobre el pueblo norteamericano y sobre todo lugar donde esta palabra llegue. Que Dios bendiga grandemente a nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago. Vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, amigos televidentes de Galaxy 7, Canal 11, y también cada uno de ustedes aquí presentes en la carpa de Calley, Puerto Rico. Hoy, domingo 14 de noviembre, la Carpa Corporation inaugura sus facilidades para subir señal, su uplink, desde su estación terrestre en Calley, Puerto Rico. La primera estación de uplink en Puerto Rico para video. Que las bendiciones divinas sean sobre esta estación terrestre en Calley, Puerto Rico, la estación Montellano. En esta mañana quiero informarle a cada uno de ustedes que a través de Galaxy 7, Canal 11, estaré con ustedes los miércoles a las 7:30 de la noche hasta las 9 de la noche y los viernes de 7:30 a 9 de la noche, los domingos de 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Estaré con ustedes en todas estas ocasiones para darle a conocer el programa divino que corresponde a este tiempo final. Quiero leer en la Escritura, en el capítulo 10 del Apocalipsis, verso 1 en adelante, donde dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es este personaje tan importante que desciende del cielo? Lo veremos a través de la conferencia de esta mañana. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El nacimiento de una nueva dispensación. A los aquí presentes pueden tomar asiento y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender este gran evento narrado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10. Es el nacimiento de una nueva dispensación. Encontramos a través de la Escritura que son 7 grandes dispensaciones en las cuales Dios realiza su programa, una parte de su programa en cada dispensación. Las 7 dispensaciones son: la primera, inocencia, allá en el tiempo de Adán en el huerto del Edén antes de la caída. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, luego de la caída del ser humano en el huerto del Edén. Pues antes de su caída, el ser humano no tenía término de vida, podía vivir eternamente y no estaba consciente del pecado. Así es que luego de la caída entró el ser humano en esta dispensación de la conciencia. Luego, la tercera dispensación, la del gobierno humano. La cuarta dispensación, la dispensación de la promesa, con y en el tiempo de Abraham. La quinta dispensación fue la dispensación de la ley con Moisés. La sexta dispensación, la dispensación de la gracia con Jesucristo. La séptima dispensación, la dispensación del reino. Estas son las 7 dispensaciones en las cuales Dios se manifiesta y realiza su programa. Encontramos que en el principio creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y lo colocó allá en el huerto del Edén en un cuerpo físico creado del polvo de la tierra. El ser humano estaba en eternidad, pero con la caída en el huerto del Edén, Adán perdió los derechos a la vida eterna, perdió los derechos a la juventud eterna, perdió los derechos a la felicidad eterna, perdió los derechos a la salud eterna, perdió los derechos a ser el Rey eterno en este planeta Tierra, pues Dios había colocado a Adán en este planeta Tierra como Rey
sobre todo lo que Dios había creado en este planeta Tierra. Adán fue el rey de este planeta Tierra, pero él perdió todos esos derechos en la caída. Y el título de propiedad regresó a las manos de Dios. Y por esa causa encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 que el que está sentado en el trono en el cielo tiene en su mano derecha un librito escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, de toda la creación. En ese título de propiedad están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios. Es el libro de la vida del Cordero. Por eso ese libro es tan importante y aparece en la mano derecha de Dios. Ahora encontramos que llegó el tiempo para que ese libro fuese tomado y fuese abierto. Y fue pedido que una persona tomara ese libro y abriera esos sellos. Y para eso se requería un ser humano que estuviera libre de pecado, que nunca hubiera pecado y que fuera parte de la raza humana. Y para eso se presentó el Cordero, que es el mismo león de la tribu de Judá. Es el Señor Jesucristo. Ahora Él se presenta en el tiempo señalado por Dios, donde una nueva dispensación da comienzo. Así como en otros tiempos comenzaron diferentes dispensaciones y marcaron en el programa divino una etapa muy importante para la raza humana. Así también es esta, donde Jesucristo, el Cordero de Dios y León de la tribu de Judá, toma el libro para abrir esos 7 sellos. Ahora, veamos cómo comenzaron otras dispensaciones en tiempos pasados para que podamos comprender la importancia de este gran evento del comienzo de una nueva dispensación. Encontramos, por ejemplo, en el tiempo de Noé. Para el tiempo de Noé estaba terminando una dispensación y estaba comenzando una nueva dispensación. Pero quienes se dieron cuenta de este evento tan importante, donde estaban haciendo una nueva dispensación, encontramos que solamente Noé sabía lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Y Noé, por revelación divina, recibió todo ese conocimiento, pues Dios estuvo hablándole a Noé de los eventos que acontecerían en aquel tiempo. Aquella generación había llegado a su final, porque la dispensación en que ellos estaban viviendo
había llegado a su final. Y cuando una dispensación llega a su final, los juicios divinos caen sobre la tierra y arrasan con esa dispensación y las personas que están en esa dispensación que ha llegado a su final. Pero cuando termina una dispensación, ahí se entrelaza una nueva dispensación, donde está la puerta de escape, para que así los juicios divinos que vienen sobre la tierra no toquen a esas personas. Encontramos que Dios le dijo a Noé que había llegado el fin de toda carne, pero le dijo a Noé la forma de escapar de aquellos juicios, de aquel diluvio que vendría sobre la tierra y destruiría la raza humana. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, le dio las medidas y le dijo con qué materiales él construiría esa arca. Encontramos que Noé lo hizo exactamente como Dios le indicó, y tardaron 120 años desde que Dios le reveló a Noé lo que acontecería, hasta que se cumplió lo que Dios le dijo a Noé. Pero ese tiempo de 120 años fue el tiempo que Noé utilizó para la construcción del arca, donde se salvó él y su familia. 8 personas se salvaron del juicio divino que cayó sobre la raza humana, que se encontraba al final de una dispensación. Pero Noé entró a una nueva dispensación y escapó del juicio divino que vino sobre la tierra. Encontramos que era algo inconcebible lo que Noé estaba predicándole a la gente de aquel tiempo, pero era lo que Dios le había revelado a Noé, porque una dispensación había llegado a su final, pero estaban haciendo una nueva dispensación, a la cual Noé y su familia estaban entrando. Y solamente Noé y su familia estaban conscientes de este gran evento que se estaba realizando en aquellos días. Ahora podemos ver que es necesario que nosotros comprendamos lo que son estos cambios de dispensaciones, porque al conocer estos cambios de dispensaciones podemos recibir las bendiciones de Dios en una nueva dispensación y evitar las cosas, los juicios que han de venir sobre la tierra. Ahora, vean ustedes, en el tiempo de Noé hubo muchas religiones y aquella generación estaba muy adelantada, pues aquella generación tenía personas que vivían cientos de años. Miren ustedes al profeta Noé, y el profeta Noé tenía unos 500 años aproximadamente cuando recibió de Dios la revelación divina. Veamos aquí en el Génesis, encontramos en el capítulo 7 y verso 10, 9 en adelante, donde dice:
Y por causa era Noé, dice verso 6 en adelante, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahora vean ustedes que aquella generación era una en la cual los seres humanos vivían 200, 300, 400, 500 años, 600 años y así por el estilo. Y encontramos que Adán era uno de estas personas donde la edad de ellos era de cientos de años. Ahora, Noé, encontramos que luego del diluvio vivió otra cantidad de años, pero al final siempre murió. Noé, dice el capítulo 9, verso 28 y 29, acerca de Noé, dice así: y vivió Noé después del diluvio 350 años, después del diluvio, y antes del diluvio había vivido 600 años. Sigue diciendo, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Y por qué no pudo seguir viviendo Noé? Porque Dios, en la sentencia que le había dado al ser humano, decía que el día que el ser humano comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Y un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. Por lo tanto, el ser humano no podía vivir 1000 años, no podía completar 1000 años por causa de la sentencia que Dios había colocado sobre el ser humano. Así es que podemos ver que el más que vivió fue Matusalén, el cual vivió 969 años, pero murió, porque estaba la sentencia establecida por Dios para el ser humano. Ahora, todo esto nos muestra que, aunque el ser humano pueda vivir muchos años, al final del tiempo muere. Ahora, Dios tiene un programa para que el ser humano pueda vivir eternamente, el cual veremos más adelante. Ahora, continuando con Noé, encontramos que aquella generación, la cual vivía en la tercera dispensación o dispensación del gobierno humano, había llegado a su final. Encontramos que las dispensaciones llegan a su final en donde Dios derrama un juicio sobre la raza humana. Así ha sido siempre. Encontramos que cuando llega ese tiempo, Dios envía un profeta mensajero para esa nueva dispensación que va a comenzar, el cual da a conocer todo el programa divino para esa nueva dispensación. Y esa es la única forma en que todo ser humano puede conocer estos misterios de las dispensaciones, puede conocer el gran misterio del nacimiento de una nueva dispensación.
siempre el nacimiento de una nueva dispensación se les ha pasado por alto a todas las generaciones. Ha sido un evento en el programa divino el cual no ha sido reconocido por los seres humanos, como podemos ver aquí en la historia bíblica. Aunque hubo muchas religiones y muchos líderes religiosos en el tiempo de Noé, y hubo muchos sabios en aquel tiempo, hubo muchos científicos en aquel tiempo, ellos no pudieron comprender este gran misterio del fin de la dispensación del gobierno humano y del nacimiento de la dispensación. O sea, no pudieron comprender el fin de la dispensación de la conciencia y el comienzo o nacimiento de la dispensación del gobierno humano. Y por esa causa encontramos que aquella generación no pudo comprender el mensaje de Noé, no pudo comprender que con la aparición de Noé y su predicación, allí estaba entrelazándose una nueva dispensación, en donde Noé fue el mensajero para esa nueva dispensación, con un mensaje directo de Dios. Encontramos que Noé fue un hombre sencillo, un hombre que conocía el programa de Dios, un hombre que conocía que por el pecado se requería la sangre de un sacrificio, y por esa causa Noé realizaba estos sacrificios de corderitos, de ovejas y de machos cabríos, porque estos sacrificios y su sangre derramada estaban hablando del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para quitar el pecado del mundo. Por eso Dios tomó en cuenta esos sacrificios que hacían los creyentes en Dios en todas estas edades y dispensaciones pasadas, porque representaban a Jesucristo derramando su sangre por todos nosotros para quitar el pecado de todos nosotros. Ahora Noé conocía este secreto divino y él podía acercarse a Dios y hablar con Dios. Noé, siendo profeta, tenía las dos conciencias juntas, por lo tanto él podía ver en otras dimensiones y podía hablar con Dios y Dios con Noé. Dios, siempre que se está en el fin de una dispensación y comienzo de una nueva dispensación, envía un hombre a la tierra con las dos conciencias juntas para comunicarse con él y darle a conocer su programa divino, y que él lo dé a conocer a la raza humana, para que así puedan pasar de la dispensación que está terminando a una nueva dispensación que está naciendo, y así puedan escapar de los juicios divinos que han de venir y estar seguros en una nueva dispensación. Vean ustedes, Noé estaba seguro en la nueva dispensación que
estaba comenzando con Noé y su familia. Ellos tenían de parte de Dios el medio de salvación, el cual representaba a Cristo, que es el arca de salvación. Así es que podemos ver que aún el medio de salvación para el tiempo de Noé era tipo y figura de Cristo. Por eso no hubo en aquel tiempo otro medio de salvación sino el arca de Noé, por lo que representaba delante de Dios. Ahora encontramos que Noé entró al arca, él y su familia y los animales del campo que Dios había señalado, y las aves del cielo que Dios le había señalado a Noé. Y encontramos que más entendimiento de las cosas de Dios, de lo que es una nueva dispensación y de lo que es un profeta trayendo el mensaje de Dios para una generación final que ha terminado y que está para ser destruida, y también trayendo el mensaje para una nueva dispensación. Sabían más los animales del campo que entraron al arca y las aves del cielo que aquellas religiones y líderes religiosos y gobiernos de aquel tiempo y seres humanos que vivieron en aquel tiempo, aunque podían vivir las personas cientos de años, 400 años, 500 años, 600 años, 800 años y 900 años, pero no podían llegar a 1000 años. Ahora, el diluvio vino cuando Noé estaba dentro ya del arca y se llevó a todos, destruyó a todos los que no estaban dentro del arca. Y el Señor Jesucristo, hablando del tiempo de Noé, lo relaciona y lo pone como tipo y figura del fin del tiempo, y dice, hablando de la venida del Hijo del Hombre, dice, como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento y no conocieron. ¿Qué no conocieron? El programa divino para aquel tiempo. No conocieron que una dispensación, la dispensación de la conciencia, había llegado a su final, y la dispensación del gobierno humano estaba naciendo. No entendieron que una nueva dispensación estaba naciendo y que allí estaba el mensajero de esa nueva dispensación, Noé, con el mensaje de Dios para aquel tiempo, anunciando el final de la dispensación de la conciencia y anunciando el final de la gente que vivían en aquel tiempo, anunciando el final de aquella generación, pero también introduciendo a la gente a una nueva dispensación para escapar del juicio divino que vendría sobre aquella generación. Y Jesús dijo, y no conocieron el programa de Dios correspondiente para aquel tiempo, ni conocieron que Noé era el profeta de Dios, enviado por Dios para aquel tiempo con el mensaje final de Dios. Y al no conocer este programa divino correspondiente para aquel tiempo, dice, y no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos
los que no conocieron, porque Noé y su familia escaparon del juicio del diluvio, porque ellos sí conocieron el programa de Dios para aquel tiempo. Y por cuanto ellos conocieron el programa de Dios para aquel tiempo, hicieron de acuerdo al programa de Dios para aquel tiempo para escapar del juicio divino. Y el Señor Jesucristo dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará. Así será la venida del Hijo del Hombre. Será en el fin de la dispensación de la gracia y el nacimiento de la dispensación del reino. Encontramos que los días de Noé son muy importantes como tipo y figura para nosotros, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de Noé. Por eso el Señor Jesucristo citó tanto los días de Noé y los señaló en tipo y figura como el día en que el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará. Ahora también veamos el final de otra dispensación y comienzo de una nueva dispensación. Veamos el final de una dispensación que Dios había establecido con Abraham. Y luego esa dispensación llega a su final cuando comienza la dispensación de la ley. Encontramos que para el pueblo hebreo la dispensación de la ley comenzó con Moisés. Y encontramos que Moisés, siendo el hombre enviado por Dios como el mensajero de esa dispensación de la ley, recibió de parte de Dios la palabra, el mensaje correspondiente para ese tiempo. En el Éxodo, en el capítulo 3, encontramos que Dios le aparece a Moisés en el monte Sinaí y le dice así en el capítulo 3 del Éxodo, comenzando en el verso 6, comenzando en el verso 4, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora
y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así le apareció Dios a Moisés en el Sinaí cuando había llegado a su final aquella generación del imperio egipcio, y estaba naciendo allí en el monte Sinaí una nueva dispensación con la llegada de Dios, del ángel del pacto, de la columna de fuego al monte Sinaí. Y allí se estaba cumpliendo el tiempo señalado por Dios, en donde Dios visitaría al pueblo hebreo, como le había Dios prometido a Abraham en la dispensación de la promesa, en donde Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15 y verso 13 en adelante: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Encontramos que aquí Dios hizo la promesa a Abraham que libertaría a la simiente de Abraham según la carne de la opresión, de la esclavitud en que estarían por 400 años. Ahora podemos ver que aquí, cuando Dios está hablándole a Abraham, Abraham todavía no había tenido un hijo. Abraham todavía no había tenido a su hijo Isaac. Y ya Dios le está diciendo cuál será el futuro de su descendencia por Isaac. Encontramos que ya Dios le está mostrando a Abraham que su descendencia formará una nación y será esclavizada por otra nación. Pero después de los 400 años de esclavitud, Dios los libertará con mano fuerte. Encontramos que durante esa dispensación de la promesa, Dios no podía libertar al pueblo hebreo, sino que tenía que esperar la cuarta generación, en donde la dispensación de la ley comenzaría y en donde Dios tenía una obra para realizar en favor del pueblo hebreo, libertándolo de la esclavitud. Y para eso envió a Moisés. Moisés, un hombre
enviado por Dios con las dos conciencias juntas, que es lo que caracteriza a un profeta de Dios enviado para una edad o para una dispensación. Moisés era el hombre enviado por Dios, aunque el pueblo, cuando Moisés tenía 40 años, no pudo reconocerlo como su libertador. Y pensaron que era un hombre tratando de convertirse en un líder de Israel. Pero Moisés, aunque huyó luego de matar y vengar a un hebreo, al matar a un egipcio, encontramos que aunque permaneció 40 años en el desierto, en el territorio de Madián, con todo y eso seguía siendo el profeta de Dios para la dispensación de la ley. Y cuando Dios ha enviado a un profeta para una edad o para una dispensación, nadie puede cambiar a ese profeta mensajero para colocar otro profeta mensajero para esa edad o para esa dispensación. Por lo tanto, Moisés continuaba siendo el profeta de Dios para la dispensación de la ley, para realizar Dios a través de él la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en que estaba en Egipto. Y no podía ser otro hombre, porque cuando Dios envía a un profeta para una edad o una dispensación, Dios envía uno solo. Y cuando llega el tiempo para el nacimiento de esa edad o de esa dispensación, ahí está el profeta mensajero de Dios con el mensaje de Dios para esa nueva dispensación. Y cuando él comienza a predicar ese mensaje de Dios, ahí comienza a nacer esa nueva edad o esa nueva dispensación. Así es el nacimiento de una nueva dispensación, lo cual ha sido ignorado por años, por siglos y por milenios. Pero con todo eso han seguido naciendo nuevas dispensaciones. Y encontramos que cuando nace una nueva dispensación hay un cambio de parte de Dios. Y ese cambio de parte de Dios no puede ser comprendido plenamente por las personas, excepto por los escogidos de Dios que pertenecen a ese nacimiento de esa nueva dispensación. Encontramos que aún el pueblo hebreo no comprendía a Moisés. Encontramos que cuando Moisés llegó a Egipto y comenzó Moisés a hablarle al pueblo y también hablarle al faraón, el faraón oprimió más al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo, representado en sus príncipes, llamó a Moisés y le dijo a Moisés y Aarón: desde el día que tú llegaste aquí, el faraón nos ha oprimido más. O sea que las cosas para nosotros han sido más difíciles. Luego encontramos también que estando Moisés con el pueblo por 40 años viajando por el desierto, dice la Escritura que por 10
ocasiones diferentes, el pueblo hebreo quiso apedrear a Moisés. ¿Por qué? Porque no pudo comprender plenamente lo que era una nueva dispensación y lo que era un profeta dispensacional, trayendo el mensaje de Dios para esa nueva dispensación. Y Dios dice en Deuteronomio, hablándonos del pueblo hebreo y el por qué el pueblo hebreo pasó por esas situaciones difíciles durante 40 años. Dice así el capítulo 8 de Deuteronomio: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora vean el motivo por el cual el pueblo hebreo pasó por estas situaciones difíciles. Dice Dios que lo pasó por estas situaciones por el desierto para afligirlo, para probarlo y para saber lo que había en el corazón de ellos, si guardarían o no los mandamientos de Dios, si guardarían o no los mandamientos de Dios, estando en tiempos buenos o estando en tiempos difíciles, estando con abundancia de comida o estando con escasez de comida, estando sin problemas o estando con problemas, porque los mandamientos de Dios son para ser guardados en todo tiempo, no importa la situación que nos rodee. Ahora, Dios probó por 40 años al pueblo hebreo. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De toda palabra que sale de la boca de Dios es que el ser humano vive eternamente. Así es que podemos ver el por qué Dios llevó al pueblo hebreo por el desierto y un trayecto que podía tomar el pueblo hebreo hacia la tierra prometida, un trayecto en línea recta, que es la distancia más corta entre dos puntos, Egipto y la tierra de Israel. Entre esos dos puntos, una línea recta y un camino recto los llevaría en corto tiempo a la tierra prometida. Los llevaría quizás en unos 3 meses. Pero Dios, queriendo probar al pueblo hebreo, los llevó por 40 años, dando vueltas en el desierto. Y encontramos que el pueblo hebreo fue hallado falto e incrédulo. Todos los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, perecieron en el desierto. ¿Por qué? Por causa de incredulidad. Incredulidad a Dios y su programa. Ahora podemos ver que aún
en el nacimiento de una nueva dispensación. Surgen dificultades. Dios guía a su pueblo en una forma muy diferente a lo que el ser humano puede pensar. Pero es Dios el que guía a su pueblo en toda dispensación. Y lo importante es seguir la guianza divina. Podemos ver en el Éxodo, en el capítulo 23, la guianza divina, y podemos ver cómo Dios ordena seguir esa guianza. Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora vean ustedes la guianza divina. La guianza divina es llevada a cabo por el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Dios manifestado en teofanía, Dios manifestado en la columna de fuego que le apareció a Abraham. Por eso, cuando le apareció el ángel del pacto a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el ángel del pacto el que finaliza las dispensaciones y comienza las nuevas dispensaciones, enviando al profeta mensajero para la nueva dispensación y dándole su mensaje para esa nueva dispensación y acompañando a su mensajero para esa nueva dispensación. Por eso, cualquier cosa que el pueblo hebreo y aún Aarón y la hermana de Moisés hicieron contra Moisés, fue contado como que lo hicieron en contra de Dios, porque Moisés era el instrumento de Dios para aquella nueva dispensación. Moisés fue el profeta mensajero dispensacional de la ley, con el mensaje de esa nueva dispensación que nació en aquel tiempo. Y encontramos que detrás de Moisés, el que estaba dirigiendo esa nueva dispensación, era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esa columna de fuego, en esa teofanía. Ahora podemos ver lo que fue el nacimiento de la dispensación de la ley. Ahora veamos el nacimiento de otra nueva dispensación. La dispensación de la ley tuvo, además de Moisés siendo el profeta dispensacional, tuvo más profetas. Encontramos un sinnúmero de profetas del Antiguo Testamento pertenecientes a la dispensación de la ley. Tenemos a Samuel, tenemos también a Elías, a Eliseo, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. Tenemos también a Daniel, a Zacarías, tenemos a Oseas, a Abdías, a Amós, tenemos también a Daniel,
tenemos también a Malaquías y un sinnúmero de profetas del Antiguo Testamento. Y como último profeta del Antiguo Testamento tenemos a Juan el Bautista. Por eso la Escritura dice, los profetas hasta Juan profetizaron, los profetas de la dispensación de la ley hasta Juan el Bautista profetizaron, porque el Señor Jesucristo, que es el profeta mayor, pertenece a una nueva dispensación. Y también los apóstoles, que fueron apóstoles y profetas, pues Dios puso en su iglesia apóstoles, también puso profetas, también puso maestros, también puso pastores, también puso evangelistas. Dios colocó todos estos ministerios, estos dones que dio a su iglesia, porque cuando subió a lo alto llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, dio dones los cuales colocó en su iglesia, estos ministerios divinos. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento de la ley, hasta Juan, profetizaron. Juan fue el último profeta de la dispensación de la ley. Y cuando Juan apareció en la escena, encontramos que se estaba en el final de la dispensación de la ley. Y Juan fue la última luz de la dispensación de la ley. Por eso Jesús dice de Juan el Bautista, Juan era antorcha que ardía, y ustedes quisieron caminar a su luz por un tiempo. La última luz que alumbró en la dispensación de la ley fue Juan el Bautista, el cual alumbró con la palabra y le preparó el camino al Mesías para su primera venida. La dispensación de la ley estaba llegando a su final. Por eso Juan el Bautista decía, cuando le dijeron que Jesús bautizaba más personas que Juan y le seguían más personas que a Juan, Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar, porque Juan estaba al final de la dispensación de la ley, la cual estaba concluyendo y estaba menguando la dispensación de la ley y su último profeta mensajero. Por eso encontramos que cuando Juan el Bautista predicaba, él decía, después de mí, detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo les bautizo con agua, en bautismo de arrepentimiento, mas detrás de mí viene uno, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso que yo. ¿Por qué? Juan el Bautista era un mensajero de una edad, de la última edad de la dispensación de la ley. Y el Señor Jesucristo, el ángel mensajero de la dispensación de la gracia. Por lo tanto, Jesús era mayor que Juan el Bautista. El precursado era mayor que el precursor. Por eso, Juan el Bautista, encontramos que tenía que prepararle el camino al Señor, conforme a lo dicho por el profeta Malaquías en el capítulo 3. Y veamos aquí lo que acontecería. Dice Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
¿Quién envía su mensajero? Dios. El ángel del pacto envía su mensajero delante de él para prepararle el camino. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, miren ustedes, Juan el Bautista fue este profeta mensajero que le preparó el camino al Señor, le preparó el camino al ángel del pacto, el ángel del pacto que le había aparecido a Moisés en aquella zarza ardiente en el monte Sinaí. Vendría a la tierra al final de la dispensación de la ley para manifestarse en carne humana. Y Juan el Bautista estaría preparándole el camino al Señor. Por eso, en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el verbo, el logos, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Ahí tenemos el origen de la vida, el origen de la vida de toda la creación, de los cielos y de la tierra y de todas las dimensiones. Y la vida era la luz de los hombres. Y dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera venía a este mundo. El logos, el verbo, la columna de fuego, el ángel del pacto, vendría a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vean ustedes, ¿quién vendría a este mundo? El verbo, el logos, el ángel del pacto, al cual Juan el Bautista le estaba preparando el camino. Y aquel verbo, el logos, el ángel del pacto, el verbo era con Dios y era Dios. Y aquel verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros los seres humanos, y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. El logos, el verbo, el ángel del pacto,
hecho hombre, hecho carne entre los seres humanos. La luz verdadera que vendría a este mundo. Vean ustedes, era un hombre en la tierra de Israel, el cual nació y en el cual estaba encarnado el ángel del pacto, la columna de fuego, el Logos. Y el Logos era con Dios, y el Logos, el Verbo, era Dios. Por eso también dice San Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora podemos ver que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, que es el ángel del pacto, hecho carne, hecho hombre, Él le declaró en carne humana y a través de carne humana. Y por eso cuando le decían, muéstrenos al Padre y nos basta, como le dijo Felipe, Él les decía, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, o viceversa. Encontramos que también el apóstol San Pablo tuvo este conocimiento, y en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dijo, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Encontramos también en otros lugares de la Escritura que este misterio de la manifestación de Dios en carne, la manifestación del ángel del pacto, la columna de fuego en carne humana, es el misterio que dio lugar al nacimiento de la dispensación de la gracia. Pues cuando Juan el Bautista estuvo bautizando a Jesús de Nazaret, allí estaba naciendo una nueva dispensación y estaba llegando a su final la dispensación de la ley. Toda persona que se quedó en la dispensación de la ley, cuando Jesús, y desde que Jesús fue bautizado, encontramos que se quedó en una dispensación que estaba muriendo, estaba llegando a su final, estaba en el tiempo de la tarde, esa dispensación, y en el tiempo de la tarde es que termina el día, y en el tiempo de la tarde dispensacional termina toda dispensación. Cuando se llega al final de una dispensación, se ha llegado a la tarde de esa dispensación, y Juan fue la luz de la tarde. Al tiempo de la tarde de la dispensación de la ley hubo luz, Juan el Bautista. Pero luego encontramos que con el bautismo de Jesús, allí estaba naciendo una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y allí estaba naciendo la luz de esa nueva dispensación. Por eso Jesús de Nazaret decía, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Encontramos que cuando Juan el Bautista dijo acerca de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toda persona debió seguir a Jesús, aún Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, siendo el mensajero de la dispensación, el último mensajero de la dispensación de la ley, en la última etapa de la dispensación de la ley, se mantuvo en la dispensación de la ley. Y aún
la mayoría de los discípulos de Juan el Bautista se mantuvieron en la dispensación de la ley, aunque esa dispensación estaba finalizando. Y Jesús le estaba poniendo el punto final a aquella dispensación. Encontramos que en otra ocasión Juan el Bautista vio a Jesús de Nazaret que venía a su actividad, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y dos discípulos de Juan el Bautista, uno de ellos encontramos que es mencionado en la Escritura, el otro no, siguieron a Jesús y le preguntaron: Rabí, ¿dónde moras? Él les dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, porque las aves tenían nidos y las zorras tenían cuevas, pero el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Encontramos también que en otras ocasiones le preguntaban dónde moraba y él ni tenía un lugar donde morar, pero era el Hijo del Hombre, era nada menos que el ángel del pacto hecho hombre, era el ángel del pacto al cual Juan el Bautista le había preparado el camino, el cual fue manifestado en carne humana. Por eso, cuando aquellos doctores de la ley, fariseos y saduceos, están discutiendo con Jesús, Jesús dice a ellos un sinnúmero de cosas y ellos reclaman ser hijos de Abraham y reclaman ser hijos de Dios. Un padre tenemos que es Dios, le dicen a Jesús. Jesús les dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Esto nos muestra que aquel que le había aparecido a Abraham en diferentes ocasiones en teofanías, Elohim, Melquisedec, era el Dios Todopoderoso manifestado en teofanía, era el ángel del pacto, el cual se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, en una nueva dispensación que nació en medio del pueblo hebreo cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret, y esa nueva dispensación siguió creciendo y siguieron viniendo a esa nueva dispensación muchas personas, hasta que se llenó esa nueva dispensación en sus diferentes etapas o edades. Encontramos que luego que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, cuando perseguían a los creyentes, a los cristianos, Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, iba con cartas del sumo sacerdote y del concilio para buscar aún fuera de Jerusalén y fuera del territorio de Israel, entre naciones gentiles, a personas que profesaban el camino de Jesucristo, que creían en Jesucristo, persiguiendo a los que creían y tenían la fe de Jesucristo. Saulo de Tarso va camino a Damasco, y en el camino a Damasco una luz más fuerte que el sol le aparece a Saulo de Tarso
y cae del caballo. Y luego dice que esa voz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo reconoció que aquella luz, aquella columna de fuego, era la misma que le había aparecido a Moisés en aquella zarza ardiente en el desierto, en el monte Sinaí. Y sabiendo que era esa columna de fuego, que era el ángel del pacto, le dice: Señor, ¿quién eres? Señor, que es Elohim. Lo reconoció como Elohim, como Dios. ¿Quién eres? Y aquella luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Encontramos que Jesús había regresado a ser la columna de fuego, pues su cuerpo había sido colocado en el lugar de intercesión, en el trono de intercesión en el cielo. Pero Jesús había descendido en la forma de columna de fuego, había descendido en Espíritu Santo, había descendido en esa teofanía y le había aparecido a Saulo de Tarso. Por eso encontramos que Saulo de Tarso reconoció esa columna de fuego como Elohim y tenía un nombre nuevo en la nueva dispensación. Su nombre para la dispensación de la gracia era Jesús, el cual significa Salvador, Redentor, porque Él con ese nombre murió en la cruz del Calvario y quitó el pecado del mundo. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Así podemos ver cómo fue que nació la dispensación de la gracia. Encontramos que la dispensación de la gracia en su nacimiento y su mensaje y su mensajero, el ángel del pacto manifestado en carne humana, fue blasfemado. Su nombre fue blasfemado y fue rechazado y fue conceptuado como un loco, como un hereje, y luego a todos sus seguidores le conceptuaron como herejes y fueron sentenciados a la muerte. Por eso eran perseguidos y eran maltratados y muchos de ellos eran matados. San Pablo era uno de esos perseguidores, pero luego de recibir a Jesucristo, luego de recibir a Jesucristo como la columna de fuego, el ángel del pacto, encontramos que dice San Pablo: conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. El camino de la fe de Cristo fue llamado el camino de herejía. Bien es dicho, el o la herejía de una era es la verdad de la próxima. Podemos ver que lo que era una herejía para la dispensación de la ley y para los doctores de la ley y para el sumo pontífice y todos los sacerdotes de la religión hebrea bajo la ley, encontramos que es la verdad divina de la dispensación de la gracia. Es la verdad que ha estado por 2000 años iluminando a los seres humanos en la dispensación de la gracia, en donde podemos ver la venida del ángel del pacto señalada en Malaquías capítulo 3.
y vendrá súbitamente a su templo el Señor, el ángel del pacto, el mismo ángel del pacto que guió al pueblo hebreo, el mismo ángel del pacto que le apareció a Moisés en el monte Sinaí, el mismo ángel del pacto del cual Dios dice en el Éxodo, en el capítulo 23 y verso 20 en adelante: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese mismo ángel del pacto es el que vendría conforme a la profecía de Malaquías, al cual Juan el Bautista le estaría preparando el camino. Por eso cuando Juan el Bautista bautizó en agua a Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús. Descendió sobre Jesús la columna de fuego, el ángel del pacto, Dios en teofanía, y habitó en ese cuerpo, en ese velo de carne. Ese fue su templo humano. Por eso Jesús decía: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Allí estaba habitando el ángel del pacto, Dios en esa columna de fuego, en teofanía, en espíritu, para realizar la obra de aquella nueva dispensación que había comenzado, que había nacido cuando la dispensación de la ley estaba terminando. Ahora encontramos que para el fin del tiempo, en Malaquías capítulo 4, en el mismo profeta que vio la venida del ángel del pacto para ser manifestado en Israel, y al cual Juan el Bautista le prepararía el camino, también vio la segunda venida del ángel del pacto. Y en Malaquías capítulo 4, verso 1 al 2, nos habla de la venida del ángel del pacto para el fin del tiempo. Y dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto nos muestra que es el tiempo en donde finaliza la dispensación de la gracia, porque las dispensaciones terminan con el juicio divino. Y encontramos que es el tiempo donde lo que Dios dijo en la parábola del trigo y de la cizaña, donde la cizaña será atada en manojos y echada al horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo dice: así será en el fin del siglo. Él dice: el fin del siglo, o la siega, es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Él dice: las cizañas son los hijos del malo, y dice que el trigo son los hijos del reino. Ahora encontramos que él señala aquí al fin del siglo, que es el fin de la dispensación de la gracia, en donde vendrá el juicio divino sobre la cizaña, y en donde el trigo será recogido y colocado en el alfolí de Dios. Por eso, este mismo capítulo 4 de Malaquías y el verso 2, cuando habla de los hijos de Dios, dice: mas a vosotros,
los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La venida del sol de justicia, el nacimiento del sol de justicia para los que temen el nombre del Señor. Encontramos que el sol nace en la mañana, y cuando el sol nace, ha nacido un nuevo día. Los días de la semana, los días nuestros, representan las dispensaciones, los días dispensacionales. Por eso es que hay 7 dispensaciones. Y así como el sol sale en la mañana, cuando comienza el día, el comienzo del día lo marca la salida del sol. Así también el Dios representa la venida del ángel del pacto como el sol de justicia naciendo. El sol de justicia es Cristo, el ángel del pacto, naciendo, surgiendo, viniendo en un nuevo día dispensacional, viniendo, manifestándose en el nacimiento del nuevo día dispensacional del reino. Y es en el fin del siglo, fin del tiempo, en donde nace el sol de justicia, o sea, viene el ángel del pacto para comenzar y alumbrar un nuevo día dispensacional. Encontramos en el capítulo 10 del Apocalipsis la venida del ángel del pacto, la venida de Jesucristo, el ángel del pacto, con el título de propiedad en su mano. Por eso dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Por eso fue que en el monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo, al transfigurarse delante de sus discípulos, su rostro resplandeció como el sol, porque su venida, la venida del ángel del pacto en el fin del tiempo, es como el sol de justicia para alumbrar un nuevo día dispensacional. Encontramos que el Señor Jesucristo, con su rostro como el sol, allí nos estaba mostrando su venida en esa columna de fuego, conforme a las promesas dadas en el Antiguo Testamento, que vendría como el sol de justicia. Ahora podemos ver que cuando Él nos muestra su venida como el sol, con su rostro como el sol, nos está hablando de su venida, de la venida del ángel del pacto, de la venida de la columna de fuego, de la venida de Jesucristo en esa teofanía, como la luz para una nueva dispensación. Y siendo que es el ángel del pacto el que desciende del cielo, envuelto en esa nube de luz, en esa columna de fuego, y con su rostro como el sol, todos estos son los símbolos de su venida. Y tenía en su mano un librito abierto. Ese librito abierto es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el cual trae
el ángel del pacto, Jesucristo, para la restauración de todos los hijos de Dios a la vida eterna, para así llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos y la transformación de nosotros los que vivimos, para que todos juntos seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y así entremos a la eternidad con vida eterna, con cuerpos eternos, para vivir por toda la eternidad y reinar con el Señor por 1000 años y luego por toda la eternidad. Vean ustedes el programa divino que está contenido en el nacimiento de una nueva dispensación. Ahora estamos viendo el programa contenido en el nacimiento de la dispensación del reino, así como hemos visto el programa contenido en el nacimiento de otras dispensaciones anteriores, o sea, de 6 dispensaciones anteriores. En el fin del tiempo en el cual nosotros vivimos, nosotros estamos en el nacimiento de una nueva dispensación, en el nacimiento de la dispensación del reino. El nacimiento de la dispensación del reino traerá para todos los hijos de Dios las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos, para una nueva dispensación. Traerá la resurrección de los muertos en Cristo, traerá la transformación de nosotros los que vivimos, y contendrá esa nueva dispensación el mensaje final de Dios, que es representado en la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Dios, el mensaje final de Dios, el mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino, en donde Él envía a su ángel mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, para dar testimonio de estas cosas. El ángel del Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es a través de su ángel mensajero que Dios da a conocer las cosas que deben suceder en el nacimiento de una nueva dispensación, en el nacimiento de la dispensación del reino. Es en la dispensación del reino donde estaría el mensaje que revelaría todos los misterios divinos que estarían cumpliéndose en la dispensación del reino, los cuales no pudieron ser dados a conocer en edades pasadas o en dispensaciones pasadas. Y por medio de su ángel mensajero es que Él da a conocer estas cosas que deben suceder luego de las cosas que sucedieron en las edades de la iglesia gentil en la dispensación de la gracia. Por eso Apocalipsis 22 verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es enviado el ángel del Señor Jesucristo con
un mensaje final, con el mensaje de la dispensación del reino, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Todo esto es para beneficio de todos los hijos de Dios, para así preparar a todo hijo de Dios para la transformación de su cuerpo, para obtener el cuerpo eterno que Él ha prometido, para recibir la transformación de nuestros cuerpos. Para eso es que Él envía a su ángel dando testimonio de estas cosas. Su ángel viene con el mensaje final, con el mensaje de la trompeta final, o gran voz de trompeta, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, que deben suceder en la dispensación del reino, y dando a conocer las cosas que acontecerán para el final de la dispensación de la gracia, y dando testimonio del juicio divino, del día de venganza del Dios nuestro, que vendrá sobre la raza humana, que estará bajo la dispensación de la gracia, que llega a su final en estos días finales. Es necesario entender el nacimiento de una nueva dispensación para todos pasar a una nueva dispensación, a la dispensación del reino que ha nacido en este tiempo final, para ser hallados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, para estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿dónde? En un nuevo día que ha nacido, en una nueva dispensación que ha nacido, en la dispensación del reino, en donde el Hijo del Hombre, conforme a la promesa divina, se revelaría, se manifestaría, así como lo hizo 2000 años atrás. Estamos nosotros viviendo en el nacimiento de una nueva dispensación, en el nacimiento de la nueva dispensación del reino, conforme a la promesa divina, con la venida del ángel del pacto, la venida de Dios en teofanía, de Dios en espíritu, de Jesucristo en espíritu, y ya la dispensación del reino que ha nacido, en donde envía su ángel mensajero, su último mensajero, su último profeta mensajero, con el mensaje final, con el mensaje del evangelio del reino, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder, y así preparar a cada hijo de Dios para su transformación y para nuestro regreso a la vida eterna, nuestro regreso a la eternidad. El nacimiento de una nueva dispensación. Que Dios les continúe bendiciendo a todos en este día, amigos televidentes, y también amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, en la inauguración de esta estación terrestre, la cual estará transmitiendo a través de Galaxy 7, Canal 11, su programación. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes, amigos televidentes, y recuerden, estaré con ustedes todos los miércoles
a las 7:30 de la noche, y también los viernes a las 7:30 de la noche, y también estaré con ustedes los domingos en la mañana de 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y también estaré con ustedes el mismo domingo de 3 de la tarde a 5 de la tarde, dándole a conocer a ustedes todo el programa divino correspondiente para la dispensación del reino que ha nacido en este tiempo final, para que así todos ustedes puedan recibir todas las bendiciones que Dios tiene en la dispensación del reino y escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra, para que todos seamos tenidos por dignos de escapar de todos estos juicios divinos, de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, como dice el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 21, verso 36. Así es que, amigos televidentes y los aquí presentes, muchas gracias por vuestra amable atención, y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Será hasta las 3 de la tarde del día de hoy, en donde estaré nuevamente con ustedes a través de Galaxy 7, Canal 11, y aquí presente en Calley, Puerto Rico. Muchas gracias, y Dios les continúe bendiciendo a todos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar él su parte, cualquier anuncio que tenga para hacer, lo puede hacer ya. Creo no estamos a través del canal 11, así es que puede pasar Miguel por aquí, y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Hoy es un día que hay elecciones de estas de consulta plebiscitaria, y todos los que han de llegar hasta el lugar de votación pueden hacerlo, y luego estaremos aquí nuevamente a las 3 de la tarde. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y ya en la tarde tendremos algunos otros anuncios luego de la transmisión de televisión. Bueno, para todos los que están aquí presentes, ya no estamos a través de la televisión. Ha sido un éxito todo este trabajo que se ha hecho. Mis felicitaciones a Julio Cruz y a todo el equipo de trabajo que estuvo con él, también al ingeniero que estuvo ayudándole en todos los trabajos que él llevó a cabo, y que se realizaron aquí en Calley, y todos los trámites que se llevaron a cabo. Ha sido realmente un éxito todo, y pido a Dios sus bendiciones
sobre todos los que han estado trabajando en todo este proyecto de esta antena para enviar señal al satélite que estamos usando para estas transmisiones para todos los países, y que sea este medio de comunicación, de bendición para todos los latinoamericanos que estarán viendo este canal 11 de Galaxy 7. Y que Dios bendiga grandemente a nuestro amigo el ingeniero Albizu, el cual Dios usó grandemente para este proyecto tan hermoso que se ha realizado y que será de bendición para muchos seres humanos que estarán escuchando el programa de Dios que corresponde para nuestro tiempo, para escapar de los juicios que han de venir y para vivir en esta tierra sin miedo, sin temores, y vivir en esta tierra una vida positiva, una vida llena de fe y de esperanza, sabiendo que viene un mundo mejor para todos los hijos de Dios. Así es que, aunque en la Escritura encontramos estos juicios y estas plagas señaladas, con todo y eso, nosotros sabemos que escaparemos de esos juicios porque hemos entrado a una nueva dispensación que ha nacido, en donde están las bendiciones de Dios para todos los seres humanos. Dispensación en donde el Señor Jesucristo establecerá su glorioso reino milenial, con el cual reinará, gobernará todo el planeta Tierra. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga.